Jorge Romero, de nueva cuenta, calculamos hace unos momentos, la última vez que estuviste aquí, hace 7 meses, recién terminaba la interna de la coalición por la Ciudad de México, platicamos acerca del escenario electoral y hoy ya podemos hacer un corte de caja respecto a lo sucedido y te agradecemos mucho que nos acompañes hoy aquí en Político MX. Al contrario, querido Juan Pablo, gracias a ti, a todo tu auditorio. Oye, Jorge, a ver, ya pasaron 2 semanas de la jornada electoral. Te he escuchado en varias entrevistas y en varias intervenciones respecto a lo que sucedió con el resultado. Pero cuéntame, a 2 semanas, en una reflexión muy personal y con el conocimiento político que tienes, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a hablar de lo que viene para el PAN y vamos a hablar de lo que viene para el partido, pero ¿qué sucedió para ti el 2 de julio? Yo creo, querido Juan Pablo, que nosotros, así es como yo quisiera empezar. Nosotros desde la oposición, desde los que llevamos 6 años de no pensar igual que este gobierno, tenemos que reconocer con mucha humildad que hubo muchas cosas que no supimos leer. Pues así tal cual. Uh-huh. Y entender que la gente mandó un mensaje, pues claro, con mucho volumen, y que ahora, con un afán de ver hacia adelante, tenemos que saber interpretar y leer. Y mira, yo siento que nosotros estamos quizá entrando a una fase en la que como país no solamente acaba de pasar una elección más. Ojalá y me equivoque, Juan Pablo, pero muchos pensamos que quizá puede que estemos entrando a una fase en donde se acabó el sistema de partidos como lo venimos conociendo por lo menos desde el 2000 para entrar a una fase de un nuevo régimen. Es la verdad. Un régimen en donde ahorita, en esta respuesta, no me pretendo meter al fondo de lo que ha sido o lo que pareciera que va a ser. Uh-huh. Simple y sencillamente un régimen en donde si cada vez hay menos contrapesos y cada vez menos contrapesos, no creemos que eso sea sano para esta república, ni para ninguna otra, y lo vemos con preocupación. Nosotros ya le vamos a bajar al fatalismo, Juan Pablo, eso sí te lo puedo asegurar, porque entendimos lo que nos dijo la gente. Yo en mi capacidad individual de reflexionar, siento que la gente nos dijo, escojan sus batallas, oposición. Uh-huh. Ya dejen de estar contrariando todo el tiempo, todo. Y escojan sus batallas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a seguir siendo oposición, Juan Pablo. O sea, no nos puede cambiar un resultado, por más bueno o malo que haya sido, pues todo lo que llevamos defendiendo no lo vamos a cambiar. Pero vamos a entender que hay temas prioritarios. En todo lo que creamos que es regresivo para el país, vamos a hacer oposición, sin groserías, reflexiva, en torno a un debate técnico, pero también una oposición que entienda que hay temas que si este es el mandato que le dio la gente, pues tenemos que apoyar por el país, no por estar quedando bien con nadie, por México, que es lo que aquí nos tiene. Dices que te parece y les parece obviamente a la oposición muy peligroso este régimen sin contrapesos, pero de pronto en el resultado electoral no está dentro del interés, digamos, de las personas el tema de los contrapesos. Más o menos, querido Juan Pablo, okay. Porque mira, ¿qué es lo que ha venido sonando mucho? Todo mundo ya tiene instalado de una u otra manera en su cabeza el concepto del plan C, que es en pocas palabras darle 2/3 partes al oficialismo, lo cual significa 66% de los votos para que puedan reformar la Constitución, que es lo que se ocupa para hacerlo, y que no tuvieron en este sexenio, en este último trienio que está concluyendo. Eso no es verdad. La gente no le dio el 66% a Morena, no se lo dio, ni a Claudia Sheinbaum se lo dio. Le dio muchísimo, pero no 2/3 partes. La gente en este país decidió darle al oficialismo el 54% en las cámaras. Que existan fórmulas de asignación por representación proporcional que los eleve de un 54, Juan Pablo, a un 72%. Y a los que pensamos distinto, por fórmulas de asignación nos bajen de un 46% a un 27%. Eso no fue lo que quiso la gente. La gente no dio el plan C. Entendemos que son fórmulas legales y por ahí dirán, y con razón, que pues son reformas que el sistema de partidos dio en el 2007. Pues sí, pero llevamos desde hace 6 años diciendo que la sobrerepresentación está mal. ¿Cuál es a nuestro juicio la representación que debiera de tener en las cámaras cada fuerza política? Pues la que ganó.
Si la gente le dio el 54% a Morena y aliados, creo que debieran de estar representados en las cámaras con un 54%. Entonces, ojalá, insisto, Juan Pablo, que me equivoque, pero tanto poder que se les dio, tanto poder, ojalá y sean ellos un mismo autocontrol de ellos mismos. Porque, y con esto concluyo, ya vimos que hasta una declaración te cambia cosas y graves, Juan Pablo. O sea, hubo una declaración que se hizo, ya no sabemos si con consentimiento o sin consentimiento, el punto es que bajó 6 puntos la bolsa y subió a 18 y cacho el peso frente al dólar, por una declaración. Ya ni siquiera una sesión legislativa para reformar, por una declaración. Ojalá, y quienes ganaron, así como nosotros ofrecemos ser buenos perdedores, ojalá, en este momento, ojalá y haya un buen ganador y sepa que tanto poder se tiene que administrar con mucha responsabilidad. Ahorita quiero entrarle de lleno al tema de la sobrerepresentación. Yo me sigo regresando un poco a la jornada del 2 de junio y a las consecuencias que han sucedido después, específicamente Xóchitl Gálvez y Marco Cortés. Déjame hacerte primero una pregunta. Suponiendo que en la jornada del 2 de junio del 2024 Jorge Romero hubiera sido presidente del PAN y algún otro actor político hubiera sido presidente del PRI, pon el nombre que tú quieras, y alguien más del PRD, ¿el resultado hubiera sido diferente? Con esto quiero preguntar, ¿qué tanta responsabilidad tiene específicamente Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano con respecto a lo sucedido? Bueno, pues el equivalente en su exacta dimensión de dirigir a los partidos. Mira, yo no soy alguien que se va a cerrar los ojos ni en un sentido ni en otro, me explico. Me parece que Marco, permíteme hablar por mi partido, ¿tiene responsabilidad del resultado? Por supuesto que sí. A ver, Marco, si me estás viendo, por supuesto que sí. Nada más que no solamente él. O sea, también tenemos que asumir todas las voces de los que estuvimos en mi particular manera de ser. Yo, Jorge Romero, querido Juan Pablo, no me gusta tanto primero señalar. Por ahí lo dije, como dijera Shakira, empezar por uno mismo. ¿En qué fallé yo? Pues, es más, hasta yo te pondría en qué fallé yo. Como coordinador de las y los diputados del PAN, ¿qué más pude hacer? Y créeme que ha sido una gran reflexión. Pero yo tampoco voy al otro extremo. O sea, ni señalar por completo ni condescender. Asumir lo que fue. Ponernos en un punto, ojalá y sea lo menos emocional posible, lo más autocrítico y reflexivo posible, porque yo si algo sí quiero imprimir es una visión de adelante, diagnostiquemos lo que sea, pero veamos para adelante. Si no, imagínate, o sea, el país no se acabó, ni se va a acabar, ni tampoco creo que se vaya a acabar la oposición. Respondiéndote en una frase, es imposible saber si hubieran sido otras personas cómo nos hubiera ido, pero bueno, esta es nuestra realidad que nos tocó. Y en el PAN lo que queremos es ver para adelante, porque nos habremos de levantar, sí lo vamos a hacer, Juan Pablo. Y no podemos dejar a un lado el que hubo 10 millones de personas que sí votaron por el PAN, por algo fue. Yo creo que es por las causas que hemos venido defendiendo. Y son causas que no vamos a traicionar nunca, con otro formato. Pero causas que no vamos a ni arrepentirnos ni a soltar nunca. ¿Te parece correcto las declaraciones que ha estado haciendo Xóchitl Gálvez con respecto a lo sucedido y a estos gritos y a estas confrontaciones y demás, que a quien le pueda parecer normal o no? Pero yo estoy hablando de un tema de machismo al interior del partido. Mira, yo considero como súper lamentable ese evento, que yo no lo conocí, no estuve yo en ese momento, yo estaba en la Ciudad de México. Lo que tengo por referencia es la misma que tú, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Bueno, yo creo que en cualquier circunstancia, querido Juan Pablo, levantar la voz, si es que así fue, pues por supuesto que no es un gesto pues plausible, no lo es. Porque yo puedo entender las emociones del momento, pero creo que es muy importante que en esto mantengamos pues la calma. Yo también he escuchado tanto de Xóchitl, a quien aprovecho para hacerle un absoluto reconocimiento por su candidatura y por su energía, porque me consta, porque yo la vi, se hiperrifó Xóchitl Gálvez. Y qué bueno que anuncie que ella va a seguir empujando por este país. Como del lado de Marco, que al respecto de esta situación que mencionas, pues ya tienen pensado hablar, limar las asperezas e, insisto, ver para adelante. ¿Te pareció correcta la llamada de Xóchitl a Claudia? Mira, yo sinceramente creo que una llamada, todo esto gira en torno al concepto felicitación, no lo sé. Lo que sí sé es que en democracia ganas o pierdes.
Y creo, insisto, lo único peor que un mal perdedor es un mal ganador. Pero creo que con lo primero que uno se define como buen no ganador es con reconocerlo y hablarlo. Creo que eso fue lo que hizo Xóchitl. Yo no lo descalifico para nada. Conoces muy bien la Ciudad de México. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Aquí platicábamos con Santiago en varias ocasiones y se veía muy confiado, entendía muy bien la estructura electoral, estaba muy abocado a la defensa del voto, a la participación ciudadana y a ver, una de las sorpresas de la jornada no fue tanto el triunfo de Morena en la ciudad, sino también quizá la distancia que muchos no se esperaban. ¿Qué pasó en la ciudad? Mira, yo creo que es un poco similar a lo que pasó en el país. Cada lugar con sus particularidades, claro. Pero lo hablaba mucho con Santiago. No supimos nosotros leer el voto de la gente que no contestaba o no quería contestar. Nosotros pensábamos, pues lo decimos tal cual, nosotros pensábamos que ese era un voto de gente que prefería al encuestador no decirle que estaba con la oposición. La única explicación que nos damos, porque en verdad no podemos encontrar numéricamente otra, es que fue al revés. Personas que a lo mejor no querían decir, por la razón que tú quieras, que estaban con la 4T y que votaron por la 4T. O sea, partió, repito, de una mala lectura al respecto. Pero mira, así como yo digo, y lo repito y lo voy a seguir haciendo, así como te digo que reconocemos los resultados de esta elección, eso no nos va a impedir decir, Juan Pablo, porque lo tenemos que decir porque lo creemos, que no fue una contienda equitativa, ni en la ciudad ni en el país, es que no lo fue. Miren, yo no quiero sonar con tu auditorio como alguien que se contradice en 2 minutos. Entendimos el mensaje, pero es que nosotros perdimos quizá desde hace 5 años, desde hace 6 años. De acuerdo. Porque si México habrá de ser, Juan Pablo, un país en donde los gobernantes deliberadamente le puedan levantar el brazo a su candidato y hablar bien de sus candidatos y hablar mal de los que no son sus candidatos, si eso habrá de ser México, porque hay países en el planeta que así funcionan, pues que así sea. Pero entonces lo tenemos que reformar en la ley, porque hoy en la ley esto no es legal. Nosotros tenemos un artículo 134 constitucional que si se debe de reflexionar, que se reflexione, pero que hoy dice que mientras gobiernas no te puedes referir a tu elección. No se puede hoy. Y todos sabemos que hubo 25,000 servidores públicos tocando las puertas con el símbolo del gobierno del Estado hablando a favor de un partido. Y hubo un servidor público, y todos ya sabemos quién es, que se la pasaba todas las mañanas atacando a nuestros candidatos, a nuestra candidata, e impulsando a los suyos. Pues por supuesto que eso generó un ambiente de inequidad. La gente votó. Nadie está diciendo otra cosa. Votó en libertad. Pero hubo condiciones de inequidad que en este país, creo yo, se deben de solventar, se deben de resolver para que haya una elección verdaderamente libre. Eso creo que pasó en el país y en la ciudad. Pues ahora sí vamos a platicar hacia adelante, que también es parte importante de lo que viene en tu partido y en el país. Vas por la presidencia del PAN. Sí tengo la intención, querido Juan Pablo, no la obsesión. Estoy en un periodo muy reflexivo de escuchar a muchas personas, lo digo de verdad, y si el resto del panismo considera que es una buena idea, yo encantado de dirigir al PAN. Y muy consciente, mi querido Juan Pablo, que va a ser en una circunstancia completamente cuesta arriba. O sea, va a ser todo menos un cargo de felicidad diaria, de administrar todos los triunfos que tuvimos. El hacha. Va a ser un papel que sea quien sea que lo ostente, más le vale a quien lo logre tener la capacidad de escuchar a todos los demás. Porque todas las demás voces ya no van a permitir no dejarse escuchar. Ojalá y sea una persona, yo a eso estaría muy dispuesto, a que viaje por el país, a que se salga de los pasillos de un comité y vaya a todas las entidades federativas a escuchar, claro que al panismo, pero a la gente, a un gran sector de la gente que a lo mejor no hemos sabido entrar. Lo digo con todo mi cariño, empezando por lo que me toca a mí en la ciudad, pero que el PAN quizá no ha sabido entrar, con los que nos tenemos que comunicar, y para comunicar primero tenemos que escuchar. Yo creo que debe de haber una presidencia que defienda, como te decía,
querido Juan Pablo, las causas que hemos defendido, porque no 10 millones, así hubieran sido 10 personas que nos votaron por esas causas, a ellos nos debemos y les tenemos que responder. Pero un partido que entienda que tiene que construir ya una nueva agenda social, la tiene que construir. Para este México, como te decía, profundo, que tenemos que comprender más. Y sobre todo una dirigencia que entienda cuál debe de ser el nuevo modelo de comunicación con el gobierno. En mi particular opinión, creo que debe de ser una nueva comunicación, en donde así de simple. Si el nuevo gobierno, Juan Pablo, tiene afán de dialogar con los que piensan distinto, nunca el PAN no se sentaría a esa mesa. Pues es lo que llevamos 6 años pidiendo. Este gobierno no se sentó con la oposición una sola vez. Sentarte, Juan Pablo, pues ni siquiera estamos diciendo, pues tienen mayoría, tienen derecho a ejercer sus ideas, pero ni siquiera escuchar a los que no son la mayoría. Que puede no depender de ti. Por supuesto que no, depende de ellos. Quien gana trae mano, me queda claro. Si en ellos estuviera la voluntad de dialogar, nunca el PAN no se sentaría. Pues es nuestra obligación. Lamentabilísimamente, si el nuevo gobierno no tuviera afán de dialogar, bueno, el PAN no va a dejar de tener voz. Eso sí te lo puedo asegurar. Y tenemos que cambiar muchas cosas, pero no dejaríamos de tener voz para expresar cuando creemos que algo no es para el bien del país. Y no nos damos la voz de la verdad. Simplemente no se las concedemos a nadie. Y tenemos derecho a tener opinión, aun cuando no coincida con la del gobierno. ¿Cómo transitas, ahora que estás planteando estas ideas, cómo transitas de un partido que se creó, digamos, empresarialmente, en la defensa de los empresarios, bajo un corte más, y ahorita me das esta parte, bajo un corte más conservador y pro familia, incluso hasta religioso en algunos sentidos, con una nueva agenda social más moderada, no sé si más hacia la izquierda o más hacia el centro, pero de pronto cómo encuentras, a ver, que es parte de la creatividad política y de todo lo que estás planteando, pero claro. Hay quien cree que el balance es muy complicado, ¿no? Mira, mencionas una palabra, yo creo que exacta, querido Juan Pablo. Creo que la próxima dirigencia, la encabece quien la encabece, debe de ser precisamente eso, una dirigencia transicional. O sea, que nos lleve de una profunda reflexión, pero a un estado en donde esa reflexión, de hecho, sí se aterriza en cosas concretas, porque llevamos mucho tiempo haciendo reflexiones post-elección. O sea, ahora lo que tenemos que es traducirlo en la realidad. Yo te diría primero que es un partido que se tiene que abrir por completo a la sociedad, Juan Pablo. Claro que pedimos un mínimo de identidad, pues, doctrinaria, ideológica en el PAN, porque en efecto el PAN defiende muchas cosas que creo que por haber soltado en el tiempo, solamente hemos logrado que mucha gente que por esas causas nos volteaban a ver, ahora ya no sepan ni qué somos, tal cual, ni qué defendemos. Yo te lo digo, yo creo que en mi particular visión de vista hay causas originales a las que tiene que regresar el PAN con absoluta convicción. Y si me permites te pongo un par de ejemplos. Por favor. El PAN quiere defender porque siempre lo ha hecho la vida, siempre, pero es que ¿cómo no la vamos a defender? Claro que yo sé cómo lo interpretan muchas personas. El debate de la vida no es hablar del aborto. El PAN no piensa ni tantito en criminalizar mujeres, por favor, es una convicción personal. El defender la vida es que estás en contra de la muerte que tanto hay en este país. Por supuesto que nosotros queremos que no giremos en torno a una pobreza, sino que cada vez más personas dejen la pobreza para ser clase media. Y lo digo tal cual, y a lo mejor a unos les gustará y a otros no, pero no vengo a posar. O sea, nosotros no queremos un país, sobre todo con la juventud, que solamente se base en recibir programas sociales. Hay programas sociales que son absolutamente necesarios para las personas que realmente necesitan esos programas sociales. Nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, 100%. Pero yo sí quisiera un país con jóvenes aspiracionistas, pues que aspiren no solamente a un programa social, sino a ser un México pujante, y que emprenda, y que no solamente tenga un empleo, sino que genere empleos. No se contrapone, querido Juan Pablo, defender esta agenda que es de hace muchos años del PAN, con ir construyendo a la par una agenda social. A mi juicio no se contraponen. Tenemos que entender que hay mucha gente que lo que quiere es tener seguridad social, seguridad para sus seres queridos, tener educación, tener servicios de salud.
Y en eso el PAN está listo para entrarle con una agenda propositiva, ya no solo reactiva, pero también recuperando causas originales que, lejos de avergonzarnos, porque ideológicamente esa es la batalla que más ha dado este gobierno, la batalla cultural, ahora resulta que nos vamos a avergonzar, son causas que nosotros tenemos que defender con toda convicción. Y la gente escoge. Con esto concluyo, mucha gente dirá, qué bueno, eso defiendes, no me interesas para nada. Bueno, es democracia. Pero a toda la gente que cree que esas eran nuestras grandes causas, ojalá y el PAN regrese con toda claridad a defenderlas. Han levantado la mano tú, ya levantaste la mano tú, ha levantado la mano Kenia López Rabadán, Damián Cepeda también está ahí en la baraja. ¿Cómo se va a procesar la próxima presidencia? ¿Qué opinión te merece? ¿Ves a alguien más también ahí que tenga posibilidades? De Adriana Dávila faltó. Dávila. Mira, yo primero te diría que de los tres, y si es que se llegan a sumar más, no tengo más que la mejor de las opiniones y no voy a cambiar esto, porque además es real. Son dos grandes mujeres, Kenia y Adriana, es un gran compañero Damián. Todas estas voces deben, de pase lo que pase con un proceso sucesorio, de seguir siendo voces. En el PAN tenemos que hacer bola, si se me permite la expresión, de todas las voces que son potentes y que tienen contenido, seguir siéndolo, independientemente de la próxima dirigencia. Y yo he hablado con ellos tres y yo les he sugerido que sea una contienda dura, lo va a ser, más allá de lo que hablemos, pero que ojalá sea una contienda fraternal, o sea, que entendamos que todo lo que ahorita se vierta, después evidentemente va a poder ser usado por todos los demás, que cuidemos al PAN, y que quien gane, gane en buena lid, con ganas de escuchar a los demás, y de infundir todo el ánimo posible, nos hace falta en el partido, infundir ánimo, y entender que ya ha habido muchas otras generaciones del PAN que vivieron estas o peores y han cumplido con su responsabilidad generacional histórica, y nosotros vamos a hacer lo propio, te lo puedo asegurar. ¿Se elige por Consejo Político Nacional? ¿Se elige por votación de militantes? ¿Por votación abierta? ¿Cuál es el plan? Tenemos desde una reforma de hace un par de años ambas posibilidades, que sea por Consejo Nacional, donde votarían 400 personas, o por la militancia. Esta es una decisión que no está en manos de los que aspiramos, está en manos de prácticamente todo el partido a nivel nacional. Si me preguntas a mí, yo no tengo ni la más mínima duda que deseo que el proceso sea por militancia, que casi 300,000 personas afiliadas al PAN escojan quién debe ser la mujer o el hombre que los dirija, y que nos vayamos por todo el país, los cuatro o los que acaben siendo, contrastándonos de veras. Insisto, sin golpearnos, pues, contrastando, y que la gente diga, yo creo que es mejor perfil ella, o creo que es mejor perfil él, pero que nos lo ganemos, que no sea una decisión solamente de dirigencias. Insisto, no es una decisión mía, ni de ningún otro aspirante, es una decisión de todo el partido, pero yo creo que debe de ser lo más democrático posible mediante nuestra militancia. Inevitable hablar del PRI. De pronto hay una sensación que a partir de la presidencia de Marco Cortés en tu partido y de Alejandro Moreno en el PRI se rompieron muchos puentes, se rompieron con muchos personajes, muchas peleas internas, muchos temas de interés. Tú estás hablando de un proceso democrático al interior del PAN que puede reposicionar al partido, que le va a dar también foco mediático durante varios meses de campaña, etcétera, etcétera. La situación del PRI es muy diferente por lo que se dice, por lo que se escucha, porque podría haber una intención ahí de reelección por parte de Alejandro Moreno, los negativos que tiene el PRI, lo chiquito que se hizo el partido político en cuestión de votación. Te pongo un escenario, ganas tú y se reelige Alejandro Moreno. ¿Cuál es tu posición personal hablando de esta parte de democracia y de vida interna de los partidos políticos con mantener o no una relación con ese partido? No electoral. Entiendo. Democrática interna. Mira, personal. Más allá de los individuos en lo personal, a los que a todos yo les mando bendiciones, de veras sí lo hago. Yo lo he dicho, creo que tenemos que distinguir dos realidades. En un enfoque parlamentario, en las cámaras de diputados y de senadores, yo creo que estaríamos locos si de por sí con los números que están siendo, los que pensamos distinto a este gobierno no nos juntáramos en una especie de bloque de contención. O sea, imagínate, Juan Pablo, o sea, con los números que quedaron y además dividiéndonos, como un bloque de contención. ¿Qué es lo que vimos en el Senado durante estos 6 años? Exactamente. Si tuviera necesariamente una alianza electoral. Exactamente. Es exactamente como yo así lo creo. Creo que quizá en lo partidista, en lo electoral,
yo humildemente creo que ya es momento de darnos una pausa. Mira, por lo menos una pausa, Juan Pablo. Y que nos veamos al espejo. Y que reflexionamos cuál es el saldo total de esta alianza. No solo en lo electoral. No es para mí lo más importante, lo electoral. Porque ni siquiera fue una suma aritmética. No lo fue, nunca lo son. Nosotros creemos que tenemos que actualizar las cosas que creemos en el PAN. Porque te quiero decir algo respecto a la alianza y a estas causas originales que te mencionaba. Si yo llegara a ser presidente, Juan Pablo, créeme que me queda claro que una cosa es lo que yo pienso, lo que yo como una voz más debatiría dentro del partido, y otra cosa es la obligación de cualquier presidente de respetar lo que diga la mayoría. A lo mejor yo estoy pensando en poner en el centro de la mesa la vida, la familia, la clase media, la propiedad privada, la libertad. Y si después de un debate, pero debate de a de veras, esa no es la conclusión de la mayoría del PAN, pues me queda claro cuál sería mi mandato como PAN. Es exactamente lo mismo con esta alianza. Yo creo que es momento de darnos una pausa. Pero yo para nada sería un presidente, si yo llego a hacerlo, que impusiera su visión. Al PAN tiene que regresar el debate, Juan Pablo. Las grandes figuras que tenemos nos platican, claro, cómo en los consejos iba a hablar Diego Fernández Ceballos y nos quedábamos callados. No me tocó a mí todavía, pero iba a hablar Carlos Castillo, todo mundo se quedaba callado, duraban 18 horas los debates. Eso le urge que venga de vuelta al PAN y que sea lo que el PAN como organismo entre todas y todos decidamos para saber cómo avanzar. Cuando hablas de una pausa, a ver, creo que en el 25, 26 hay algunas elecciones ahí, me parece, gubernatura y... 25 hay solamente municipales, Veracruz y Durango. Y 27 serán las intermedias. Cuando hablas de una pausa, ¿a qué te refieres? Me refiero a estos momentos. O sea, estos momentos en donde acabamos de pasar por un proceso en donde tenemos que analizar muy bien, diagnosticar muy bien qué fue lo que pasó. Un poquito lo que hablábamos al principio. Y quizás es momento de que ahorita lo hagamos como PAN, Juan Pablo, como PAN. Y creo que es un ejercicio que también debe de hacer el PRI. Lo que te iba a preguntar, ¿no te gustaría la misma conversación que hay en el PAN actualmente a la que hay en el PRI en esos momentos con estas dudas respecto a un tercer mandato de Alejandro Moreno en ese sentido? A ver, hay otros cuadros, y hay otros intereses, y hay otros personajes. ¿Qué va a pasar con ese partido? No te puedo opinar tanto sinceramente del proceso del PRI porque sinceramente no lo conozco, no lo que se lee por aquí, lo que se lee por allá, pero no, yo no sé cuáles van a ser bien a bien sus pasos, los pasos que van a dar. Sé que también ahorita ese pues no es mi tema, lo digo con todo cariño. Ahorita yo quiero ser una voz más que se preocupe de los pasos que va a dar el PAN. Mira, ya está en nuestra historia, nuestros 70 años de lucha, PAN-PRI, basta un libro de historia, ¿no? Y ya también va a estar siempre en nosotros este periodo de alianza. O sea, ninguna de las dos se va a poder borrar. Claro. Pero nosotros, insisto, tenemos que construir a partir de hoy respecto al mañana. Yo en su momento entendí la lógica de esta alianza. La entendí más allá de lo electoral, porque fue más allá de lo electoral, Juan Pablo. Sin esta alianza, hoy tendríamos una reforma eléctrica girando en torno básicamente a quemar carbón. Y debato con quien sea técnicamente esto. Si no hubiera habido esta alianza, más allá de lo electoral, hoy a lo mejor no habría INE. Y lo debato con quien sea. Pues ahí estaban los dictámenes. Hoy tendríamos totalmente militarizada la seguridad pública. Pero entiendo que quizá parlamentariamente tengan ellos los números para sacar toda su agenda. Entonces, una cosa es ser un bloque de contención y otra cosa es cuál es la agenda que PAN quiere ya sacar por su propia cuenta. Hay muchos temas en los que sabemos que no coincidiríamos ideológicamente con ellos y el PAN necesita regresar a ser un partido que no solo reaccione, que no solo sea reactivo, que sea Morena, exactamente, que sea proactivo. Está bien, no te gusta la 4T, no nos dejas de decir lo mismo, pero ¿tú qué propones, PAN? Y en ese momento tenemos que proponerlo como PAN. Es mi humilde opinión, pero será la decisión del panismo en general. Para ir cerrando, ahora sí háblame del tema de la sobrerepresentación. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo ves tú los números y las expectativas que tienen sobre todo en Senado, donde parece que hay mayor posibilidad ahí de cerrar los números? Mira, sí, está, pues así lo voy a decir, la moneda en el aire, en el Senado, en donde no está resuelto todavía que tengan estas 2/3 partes que te mencionaba, que se le llama mayoría calificada, las 2/3 partes.
Y bueno, pues estamos esperando que así quede en los números finales y poder tener, mira, insisto, Juan Pablo, no un afán de bloquearlo todo. Lo decía nuestro fundador, el PAN no nació para ser un instrumento de negación sistemática, pero sí que puede haber contrapesos, Juan Pablo. Mira, yo he llegado a pensar incluso que el PAN, creo yo que toda la oposición, pero hablo por el PAN, que incluso al principio de este gobierno debe de dar un beneficio de la duda. Tiene que respetar ese beneficio de la duda porque la gente así lo quiso. Y avanzar lo que se pueda en un año, sin, insisto, soltar las causas que para nosotros son esenciales y cruciales. Pero tienen un nuevo modelo de seguridad pública que no equivalga a la militarización. ¿Sabes qué cuentas con el PAN? O sea, tienen un nuevo modelo para generar una nueva cobertura de atención médica para 50 millones, que se llame como quieran. Cuentas con el PAN. No vamos a ser un instrumento para estar negando todo. Pero vamos a destruir al INE. No puedes contar con el PAN, de veras, por convicción. No es por no reconocer tu bono democrático, es porque es algo, así fuéramos 2 diputados que lo votaríamos en contra y ellos riéndose con otros 498 diputados, pero votaríamos y debatiríamos en contra porque creemos que eso no le sirve a México. Pero sí estamos pensando en un momentum, insisto, de proactividad y de avanzar en lo que sean los modelos de una mayoría que al final se lo ganaron. Y ser oposición con toda claridad en lo que creemos que es regresivo. Si llegas a la presidencia del PAN, si lo logras, te convertirás sin duda alguna en una de las voces más importantes de la oposición en este país. ¿Cuál es tu cálculo con respecto a lo que va a ser la presidencia de Claudia Sheinbaum, la interlocución de lo que sabes, de lo que conoces, de lo que sucedió en la Ciudad de México con los alcaldes panistas, con los alcaldes de oposición, con lo que has visto? ¿Por dónde ves el tema? Mira, qué gran pregunta, querido Juan Pablo. Yo tengo la fe, obviamente, de que este sea un nuevo gobierno que quiera cambiar el modelo. ¿Y a qué modelo me refiero? Yo considero que esto fue lo más delicado de la 4T, de esta fase que ya acaba. Que fue un modelo consistente en que desde el poder lo que se fomentaba era la división entre mexicanos. O sea, eso no lo vamos a dejar de decir. El apodar a los que son tu contra, el decirles traidores a la patria a los que no votamos una iniciativa presidencial, como ellos hace 40 años lo votaban todo en contra y no se autopercibían como traidores a la patria. Es decir, una política de polarizarlo todo. Si el nuevo gobierno, ojalá, es un gobierno que entiende que la única, no es que sea la mejor, es que es la única, Juan Pablo, manera de sacar adelante a México como nación, es fomentando la unidad nacional, es que no hay otra manera. Por supuesto que en el PAN, los que opinamos distinto estaríamos, te decía, a favor de ir en un proyecto que se sustente en fomentar una unidad nacional más allá de quién gobierne. Pues lo hacemos por el país. Ojalá y esa sea la actitud. No, sinceramente no lo sé cuál habrá de ser. Mucha gente a lo largo del país se pregunta, ¿la próxima presidenta va a mantener una línea dura o va a mantener una línea nueva de concordia? Yo no digo de sonrisas y de puro amor, por lo menos de concordia. Me quedo con lo que dijo en el Zócalo, el 2 de junio, en donde dijo que hay que reconocer como parte integral de un país que hay voces disidentes y que se ocupa de todas. Si esa va a ser la actitud, cuenta México con el PAN. Y ojalá y lo sea, porque un país en donde ya no se puede ni hablar, pues ya sabemos qué pasa con esos países. Cuando otras voces ya no pueden ni hablar. El PAN siempre va a hablar, en cualquiera de las circunstancias, el PAN nunca va a perder su voz. ¿Cuándo la elección, más allá de cuál sea el método que elijan, y cuándo la transición en la presidencia del PAN? Mira, no se sabe, estamos precisamente entrando a este proceso. Me parece que va a haber una convocatoria pronto al Consejo Nacional, que es el órgano que lo decide, pero sí te puedo decir que es un proceso estatutariamente para el PAN relativamente largo, de que se empieza a que concluye, son mínimo unos 3 meses, mínimo unos 90 días. Entonces, suponiendo que empezara ya las próximas semanas, pues 90 días después, yo calculo que por ahí de finales de septiembre
mediados de septiembre, quizá principios de octubre, pero es algo que se tiene que ir marcando en la convocatoria. Exactamente, ¿no? Es imposible ahorita decirte cuándo sería el proceso. Pues vamos a platicar entonces, querido Jorge. Querido Juan Pablo, te agradezco mucho. Gracias a ti por tu tiempo. Y a todo tu auditorio. Gracias.